Educación sexual, familia y escuela. ¿Cuál es el rol de la escuela en la educación sexual de nuestros hijos? La escuela debe ser subsidiaria, es decir, complementaria, acompañar la educación que realizan los padres en su hogar. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral establece que la educación sexual es un derecho para los niños y los adolescentes, también esta ley, en el marco más amplio jurídico de la Constitución Nacional, otras leyes nacionales y tratados internacionales, establece que los padres deben estar de acuerdo con los materiales o con la cosmovisión o con la perspectiva que se tenga de la sexualidad. En el artículo 5 y en el artículo 9 de esta ley está reconocido este derecho, que en realidad responde a un reconocimiento de este derecho en el marco jurídico más amplio y fundamental, que es la Constitución Nacional. ¿Esto qué implica? ¿Que nosotros podemos tener una educación sexual a la carta para nuestros hijos? No, de ninguna manera. Pero bueno, como papás nosotros podemos elegir qué tipo de educación van a tener nuestros hijos cuando los enviamos a un determinado colegio. Cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a un colegio religioso con el cual compartimos la perspectiva, la cosmovisión y, bueno, en este caso la religión o la relación con Dios, los principios que Dios ha puesto para que las personas vivamos conforme, que sus hijos vivamos conforme a su voluntad. Bueno, ahí la tenemos más fácil porque éramos padres y familia, estamos de acuerdo y vamos a seguir el mismo rumbo en cuanto a la educación y la educación sexual de nuestros hijos. Pero cuando mandamos a nuestros hijos a una escuela pública, ¿qué significa que la escuela sea laica? La escuela laica es la escuela que debe garantizar que todos los derechos de todos los niños y todos los miembros de la comunidad educativa, que involucra a los docentes, a los auxiliares, a los directivos y al demás personal de la escuela, todos los derechos de esas personas sean garantizados, sean respetados. Hay lo mismo con sus principios y sus convicciones, porque la escuela es laica, es decir, no tiene una religión, no profesa una religión determinada, pero se entiende que un derecho fundamental de las personas es que tengamos una religión como parte de nuestra cultura y debe ser respetada. Entonces, la escuela laica, la educación que brinda el Estado, debe garantizar el respeto de todas las perspectivas y las cosmovisiones o las religiones, si las tuvieran las personas, en ese espacio. Por eso es importante que no haya una educación sexual a la carta, pero sí una educación sexual que respete la visión y la perspectiva y la religión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los niños tienen derecho a recibir una educación sexual, pero también tienen derecho a que estén garantizados todos sus demás derechos fundamentales, que son a ser educados preferentemente por sus padres, a tener una religión. Tener una religión no es un delito, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental por solamente ser humanos, a ser respetados en su integridad física, psicológica, emocional y sexual, y a ser respetado su libre expresión, la libertad de pensamiento. Entonces, no podemos permitir una educación sexual que sea adoctrinante, es decir, que imponga una perspectiva, una cosmovisión del hombre, una idea o una ideología en forma autoritaria desde los lugares de poder y utilizando la escuela como una herramienta para imponer esa ideología, sino que nosotros tenemos que bregar por una educación que sea realmente laica, que sea respetuosa de todos los derechos fundamentales de los niños y que garantice la igualdad de derecho de recibir una educación de calidad, pero libre de toda ideología. Entonces, en una escuela religiosa compartiremos el ideario, compartiremos la visión y los principios. En una escuela laica del Estado deben ser respetados los derechos de los niños y de todos los miembros de la comunidad educativa, niños, padres, docentes, directivos y demás auxiliares. Entonces, no es una educación sexual a la carta, pero sí una educación sexual respetuosa. Y como padres debemos bregar porque los derechos de nuestros hijos sean garantizados y que sean respetados. Y no deben olvidar los docentes que ellos tienen la obligación legal, no solamente moral, de respetar y hacer respetar todos los derechos fundamentales de los niños dentro de la escuela, lo que implica también que la educación sexual que se brinde sea respetuosa de la cultura y de la religión de estos chicos y de la de sus padres, que son sus principales educadores.